Neuroconciencia, de Fundación AISE. Con Inmaculada Vico. Buenas noches, bienvenidos a todos y a todas. Empezamos la cuarta temporada de Neuroocupación, del podcast Neuroconciencia de la Fundación AISE. Estamos en el episodio número 14 de Neuroocupación, pero nos estamos aproximando al episodio 100 del podcast de Neuroconciencia. Creo que este es el 96-97, si no me equivoco, un poquito por ahí, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos pensado algo interesante, pero bueno, tenemos pensado que vamos a hacer algo interesante para el episodio 100, ¿vale? De Neuroconciencia Global, aunque todavía no tenemos claro qué va a ser, pero bueno, está atento un poquito a redes sociales porque iremos avisando de ese episodio. Vamos a hablar un poquillo de cuñitas publicitarias que siempre nos gusta, y es que os informo que el podcast de Neuroconciencia ha sido seleccionado para los premios iVoox de podcast en neurociencia, y hasta esta noche a las 20, a las 12, o sea, dentro de media hora se puede votar, el día 24. Así que si alguno no lo habéis hecho, ya tenéis que votar los premios iVoox para el podcast Neuroconciencia y bueno, sobre todo pues agradecer, ¿no?, el seguimiento que ha tenido, porque va a estar en ese podium. Bueno, a nosotros nos hace mucha ilusión, somos muy putrecillos, muy pobreticos, entonces aparecer en estas cosas pues siempre nos hace una ilusión especial. Y luego pues hablar del primer ciclo solidario Neuroconciencia, que se celebra en Granada los días 24 y 25 de noviembre, donde se va a tratar el tema que es trastornos neurológicos funcionales. Y bueno, la organización, sobre todo aquí de MODE, que una de nuestras fisioterapeutas, que ha sido la gobernanta del congreso, que se lo está currando mogollón. Recordar que se puede seguir de forma online, pero bueno, que lo ideal es que aprovechéis para hacer una visitilla a Granada esos 3 días, que el congreso incluye pues su parte de ocio, con cenas, algunas actividades de conocer y visitar Granada el domingo. Y bueno, además tenemos la suerte que esta vez, bueno, detrás también de mucho trabajo, pero se ha conseguido la acreditación por la Comisión de Formación Continuada del Servicio del Sistema Nacional de Salud, con 0,9 créditos. Entonces, bueno, pues como un incentivo más para todos aquellos que quieran esos créditos para luego tenerlo en cuenta, pues un motivillo más para venir a Granada en noviembre, que empieza ya a hacer fresquito, pero todavía se dan buenos paseos. Y recordar pues, que además los beneficios del Congreso van todos para la ayuda del año 2024 de Fundación AISE, que este año irán destinadas a tratamiento para personas con patología neurodegenerativa. Y entonces, bueno, pues otro motivo más para venir, pues para ser solidarios. Así que yo creo que tenemos todos los motivos buenos y suficientes para venirse de congreso a Granada y pasáis un fin de semana súper apañado. Así que nada, estamos muy contentos, la verdad, porque es la primera vez que intentamos hacer así algo como un poquillo más grande, ¿no? De los podcasts y bueno, y está teniendo bastante buena acogida y bastante gente ya apuntada y ya está, muy ilusionadísima. Así que ya está, hasta ahí la cuñeta publicitaria, invitar a todo el mundo que venga a Granada a vernos. Y luego pues empezamos dando las gracias a Merche, a Ana, Mena, y hoy pues tenemos un nuevo invitado que es Miguel Ángel Talavera, que espero que le guste esto de participar en el podcast y se anime a algunos eventos más. Y bueno, pues comentarme un poquillo cómo ha ido. Es que, claro, la última reunión fue en junio, creo, julio, ¿no? Que fue el cierre, y parece que ha pasado un siglo. Contarme un poquillo cómo está y qué ha pasado por vuestras vidas en este tiempo. Bueno, pues empiezo yo.
Eh, pues nada, pues este verano como siempre a tope, descansando un poco de los podcasts, ideando nuevos programas, qué otras líneas de episodio preparar y tal. Y bueno, con mucha ilusión de estar aquí en una nueva temporada con vosotros y eso, pues que nos acompaña Merche, Miguel Ángel, que es cierto que, bueno, que este episodio lo estamos grabando a altas horas de la noche, pero nuestra intención es subirlo el 27 de octubre por el Día de la Terapia Ocupacional, que tenemos muchas ganas de que sea un episodio un poquito especial. Entonces, bueno, como siempre con prisa se organizan las cosas, pero menos mal que hay gente que acompaña y que se une un poco a estas locuras. Así que con muchas ganas de empezar el capítulo. Bueno, pues nada, buenas noches, chicas, Miguel Ángel, Ana Inma, un placer estar aquí, pues sí, después de varios meses de verano, que yo he intentado que fuera eso, así, verano, desconexión y bueno, en la medida de lo posible, y también pues planificando cosillas, ¿no? Para el nuevo curso, eso es lo que he estado haciendo estos meses. Y bien, pues con ganas, a ver, de aportar algo hoy a este tema que hoy nos va a ocupar, que luego nos cuentas, Inma. Pues yo antes de nada agradeceros mi invitación a este podcast. La verdad que con vosotras me subiría a un bombardeo porque creo que estáis en una línea bastante chula de difusión de la disciplina. Creo que estáis haciendo una labor muy potente desde vuestro territorio, desde vuestro campo, para que la terapia ocupacional se conozca, no solo dentro del ambiente de terapia ocupacional, sino fuera de esos límites, ¿no? Donde yo creo que es donde tendríamos que impactar más, sobre todo para que la sociedad nos conociese y nos escuchase, que no solo pertenecemos a una sociedad muy cerrada, que es la terapia ocupacional, sino que también somos capaces de abrirnos, ¿no? al colectivo de la sociedad. El verano fue muy familiar, la verdad que por motivos familiares ha sido un verano de cuidados personales, por decirlo así, y la verdad que ha sido muy interesante porque en esos momentos en los que la familia te necesita, también tienes que estar y te das cuenta de que eres terapeuta ocupacional no solo porque lo has estudiado, sino porque realmente lo eres, ¿no? No solo haces terapia ocupacional todos los días de 9 a 4, sino que además eres terapeuta ocupacional a lo largo de tu vida, porque las adaptaciones se van incorporando a una edad en la que ya tus familiares pues ya tienen una edad considerable, los cuidados personales, ¿no? El acompañamiento, el bienestar. Bueno, muchas cosas que yo creo que vamos a poder hablar hoy tranquilamente. Pero bueno, ha sido un verano intenso, lleno de grandes emociones y la verdad que es sorprendente la llegada del otoño, porque bueno, aquí me veo con vosotras, que yo tenía muchas ganas de veros, que ya hace un par de años que no os veo y la verdad es que estoy encantado de que me hayáis podido invitar y agradeceros que se esté grabando a altas horas de la noche este podcast. Nada, pues muchas gracias a los tres. Sí, la hora, bueno, son a esta hora las 11:30, ¿vale? De la noche, o sea que, bueno, pero yo creo que no vamos a echar para adelante, ya está, luego el tiempo pasa rápido. Bueno, como habéis dicho, pues verdad que la idea es hacer un podcast un poquito especial, aprovechando que el viernes es el día de la terapia ocupacional, el 27 de octubre. Bueno, pues hemos querido juntarnos y hablar un poquito del proceso, de la historia de la terapia ocupacional, de cómo ha evolucionado la disciplina, de dónde se inició, eh, de cuáles son sus orígenes, cómo, en qué diferentes disciplinas se ha ido presentando y cómo también la disciplina se ha ido adaptando a las necesidades de cada época, en cada momento, ¿no? En el que histórico en el que se llevaba a cabo. Hablaremos un poquito también de terapia ocupacional en España. Pues aquí tenemos, bueno, tanto de gente de la primera gran escuela de terapia ocupacional, tenemos a Merche, que está ahí en la primera escuela de lo que fue escuela universitaria de Zaragoza, ¿no? Entonces, bueno, creo que al haber un perfil de diferentes edades y diferentes procesos de terapia ocupacional, también vamos a aportar cosas chulas. Y luego, pues sí que me gustaría que al final también apartemos un poquito de cómo hemos evolucionado nosotros como terapeutas ocupacionales dentro de la disciplina, porque creo que eso también da un poco la visión, ¿no? Cada uno desde su historia de cómo va viviendo la terapia ocupacional en su proceso, como decía Miguel Ángel, ¿no? Desde empieza a estudiar, soy terapeuta ocupacional en mi trabajo y a lo mejor
termino siendo terapeuta ocupacional en mi día a día, ¿no? Entonces, bueno, creo que puede ser cosas chulas. Para guiarnos un poquito en el podcast, hemos estado leyendo algunos artículos que nos contaban un poco la historia, y nos hemos quedado con algunos que nos pareció un poco algo más interesante en el sentido como accesible, fácil de leer, en español, o sea, que es como cualquiera, ¿no? Puede leerlo de forma rápida, porque siempre solemos más tirar de artículos en inglés, parece que tenemos más fácil acceso a esto. Y aquí, pues mira, hemos dicho, oye, mira, en español, maravilloso. Se llama Terapia Ocupacional del siglo XIX al XXI, Historia y Concepto de Ocupación. Santos de Riego, que es un catedrático de la Escuela Universitaria de Medicina Física y Rehabilitación de la Facultad de Coruña. Y fue el presidente, bueno, era el presidente, creo que esto es del 2004, 2005, de la Conferencia Nacional de Decanos y de Directores de la Escuela Universitaria de Terapia Ocupacional, de la CNDUTO, ¿vale? Entonces, bueno, creo que puede darnos una guía que nos ayude un poco a ver esa evolución. Bueno, no sé si queréis aportar algo, empiezo yo contando un poquito orígenes que hemos estado mirando por ahí. Dime, No, ataca. vale. Pues mira, una de las cosas que saliéndome voy a contar algunas cosillas de recopilatorios que luego en este artículo recogen bastante bien, pero como cosas que a mí me han gustado, ¿no? Y era como ese origen, ¿no? De la historia de la terapia ocupacional como a nivel global, que hay por ahí algunos estudios que hablan de que parece ser que procede de España, que como que vienen de un primer movimiento, el movimiento que emerge, que es de Pinel en Francia, ¿no? Planteaba un trato humanitario ya en el siglo XVIII de las personas centrado en enfermedad mental, pero sí que parece ser que este estudioso, que era Pinel, había estado en un par de sitios de España que hablan del Hospital Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza y también de un hospital valenciano en el que se recogen escritos, ¿no? Donde dicen que el hospital disponía de campos de cultivo, molinos de su propiedad, lo que permitía mantener con sus propios medios, con el trabajo de los pacientes y como en una ciudad independiente, ¿no? Hablaban las palabras, ¿no? Los dementes trabajaban en hilado, en la cocina, en el horno, ayudando al albañil, en el cultivo de gusanos de seda. Y veían que de esta manera parecía que los resultados en cuanto a la curación de esos dementes, que bueno, hablamos de dementes diagnosticados en el siglo XVIII, ¿no? Donde damos por hecho que se incluían un gran número de patologías que a día de hoy seguramente no sean patológicos, no sean salud mental, pero sí que estaban en ese perfil. Dice que la mayoría de los locos que se empleaban en los talleres o en oficios se curaban de forma general en la casa, ¿no? Que la experiencia demostraba que los que nunca se empleaban conseguían no curarse o se curaban menos, y sin embargo los que más aplicados estaban en la tarea tenían como unos mejores rendimientos y mejores curaciones, ¿no? Y esas son observaciones que este hombre, Pinel, hizo en este hospital. A partir de ahí, Pinel crea como el, el tratamiento moral, ¿no? Que sería como el inicio de los orígenes de la terapia ocupacional en cuanto a nombre, que se habla de que se creó en Francia, que se desarrolló también en Gran Bretaña, pero bueno, me ha parecido curioso ese dato de decir, vale, el nombre, el estudio, por así decirlo, viene de alguien o se instauró en hospitales franceses, pero parece ser que la información o que como que los datos recogidos, fijaos que vienen ya de España. Entonces, bueno, eh, hablamos del siglo XVIII, no sabemos estos datos dónde están y cómo de fiables pueden ser, pero bueno, creo que es un dato curioso, ¿no? Que siempre nos encontramos. Yo creo que ahora, cuando veamos cómo
cuánto tardó, ¿no?, en entrar la disciplina en España y en cuánto tardó en afianzarse la disciplina como una formación reglada en España, bueno, pues nos parece, o a mí siempre me llama la atención decir, como siempre, ¿no?, qué fuerte que a lo mejor sean los inicios más, los orígenes más primitivos sean en España y lo que hemos tardado, ¿no?, en llegar ahora a conseguir que la disciplina empiece a tener cierta potestad. Cuéntame. Sí, ¿no? Que de hecho el dato que estás comentando es que aparece en el artículo que has mencionado, en el primer párrafo también dice, estaba mirando la fecha, ¿no? Y aunque Pinel lo observó, lo empezó a desarrollar en el siglo XVIII, en estos centros de Valencia y de Zaragoza, está datado como que este trabajo empezaba a ser a finales de la Edad Media. Realmente algo como muy, muy de origen, ¿no? Eso está muy chulo. Y bueno, de hecho, yo me he marcado en el artículo justo la frase anterior que dice, ya en las culturas clásicas se afirmaba que la ocupación era esencial para la felicidad humana y el mejor procedimiento curativo de la naturaleza y se utilizaban juegos, música y ejercicios físicos como forma del tratamiento del cuerpo y del alma. Jolines, como que exactamente estamos ahora volviendo a algo que ya en las culturas clásicas ya se sabía, ¿no? Y que hemos hecho por el camino. Pues hay veces que hay que perderse un poco para volver al origen, puede ser, ¿no? Eso me ha parecido muy bonito del artículo. Sí, para volver a encontrarnos, ¿no? Y decir, oye, mira, Sí, qué guay, ¿no? sí. Este proceso. Además, luego, bueno, pues ya sí que nos cuenta que a partir de ahí se desarrolló todo el proceso más en Francia y centrado en instituciones de salud mental, ¿no?, que fue como el principio del auge de la terapia ocupacional. Pero de ahí damos el salto a Estados Unidos, donde empiezan a presentarse los primeros, se crea la denominada Escuela de Arte y Oficios, ¿no?, también procedente de Inglaterra, y empiezan como a sentar las bases, pero tirando de esta filosofía moral, ¿no?, que hablábamos antes, que no me sale ahora el nombre, y empiezan a relacionarlo por ahí. Aquí pues aparecen los grandes nombres o padres de la terapia ocupacional. Creo que hablan, en unos sitios hablan del 17, en otros del 15 de marzo, pero bueno, más o menos hablan por ahí del año 1917. De hecho, hace unos años, ¿no?, fue el centenario de la terapia ocupacional, y también ahí pues el momento que te planteas decir, joder, es que 100 años en una disciplina clínica, médica, científica, es que no es nada. Dime, Miguel Ángel. Contaros cosas muy curiosas, porque además lo has ido hilvanando muy bien. Creo que has hablado de las influencias, que son la base de la disciplina. ¿Dónde empieza la disciplina? Claro, ¿dónde está el mejor aceite de oliva de España? Esa es la pregunta, ¿no? Jaén, En Toledo. Úbeda, en Úbeda. Hay muchos sitios, hasta incluso en Galicia se hace aceite y dicen que es el mejor aceite. Entonces, ¿dónde empieza la terapia ocupacional? Yo, para mí, el punto clave es cuando alguien es capaz de nombrarla. Es decir, cuando alguien se junta con otras personas para decir todas las influencias que están llegando a través de diferentes personalidades se van a nombrar como una disciplina o una profesión que se va a llamar terapia ocupacional. Para mí el momento clave es el año 1917, nos cuesta o no nos cueste, porque las influencias de la ocupación vienen desde Egipto. Si nos remontamos, yo recuerdo cuando estudiaba historia de la terapia ocupacional, que mis profesores se remontaban a la edad, vamos, Egipto, Roma, y de repente de ahí pasaban al 2000 algo y decías, ¿y en el resto qué ha sucedido, no? Para mí el 1917 es el elemento clave, y yo creo que ahí es cuando como terapeutas ocupacionales surgimos. Eso no quita que en otros sitios hubiesen influencias donde la gente utilizase la ocupación para recuperar a las personas. Lógicamente es muy difícil abstraernos de que la ocupación, de que las actividades cotidianas son las que nos dan sentido, las que nos orientan, las que nos estructuran y las que nos dan un beneficio tanto económico, de bienestar o incluso de percepción de salud, ¿no?
Y para mí el año 1917 y las fechas que tú has dicho, el 15 y el 17 de marzo, es cuando en Clifton Spring, George Edward Barton, que luego si queréis podemos hablar infinidad de este hombre, que para mí es una auténtica obra de arte lo que hizo, se le ocurrió juntar a un grupo de libre pensadores, tanto hombres como mujeres, para hacer una especie de simposio congreso en el cual durante 2 días, de viernes a domingo, se estuvieron debatiendo cómo podrían definirse los lineamientos de la terapia ocupacional. De ahí viene esa duda de ¿surge el día 15 o surge el día 17? La conferencia se inicia el día 15 y firman el acta el día 17, ¿no? Oficialmente, ajá, dependiendo cuándo queráis definir que la terapia ocupacional empieza en el 17 o en el 15. Para mí particularmente, aquel momento fue muy bonito, porque además se crea un espacio muy chulo en una casa donde Edward Barton residía, en una casa situada en Clifton Spring, que es un sitio muy inhóspito de Estados Unidos, pero que tenía una propiedad, y es que había aguas mineromedicinales en esa zona. George Edward Barton, que viene de una época malísima en su vida, tiene que acabar yéndose a Clifton Spring porque tiene un problema de salud enorme. De aquella época es lo que actualmente conocemos como hemiparesia, ¿vale? Esa situación le hizo ingresar en el hospital de Clifton Spring, donde se rodeó de cosas y donde vio que no evolucionaba, que aquello era como decir, no evolucionamos. Se le ocurrió la maravillosa idea de irse a una casa que estaba aproximadamente a 15 minutos del hospital. Solo tenía que cruzar una calle para ir a hacer lo que era la rehabilitación. Pero en esa casa, curiosamente, se le ocurrió la brillante idea de empezar a trabajar en la propia adaptación de la casa. Esos fueron los primeros inicios de Barton en entender que adaptar el ambiente y la cotidianidad para hacer las actividades era parte de su día a día. La casa la reformó por completo. En la parte baja estaba la biblioteca junto con su despacho y en la parte alta estaban las habitaciones. Claro, él empezó a escribir, porque además, curiosamente, George Edward Barton, aparte de ser el padre fundador de la terapia ocupacional, era arquitecto, era compositor de música y aparte era un tío que escribía y era el presidente de las artes y oficios de Estados Unidos, ¿vale? Luego veremos, si queréis, hablamos de la influencia de las artes y oficios. Y este hombre contrató a Isabel G. Newton, a la que le pagaba religiosamente todas las semanas por ir a escribir sus memorias. Era un hombre que él necesitaba tener esa actividad. El roce hace el cariño y al final se casaron. O sea, Isabel G. Newton fue la esposa de Edward Barton. Y curiosamente, ella está presente en ese acta de fundación del año 17 sin tener nada que ver con la disciplina. No era libre pensadora de la terapia ocupacional, pero era la que conocía mejor a George Edward Barton. Y ella fue la que redactó el acta y firmó este acta junto al resto de los fundadores, ¿no? Para mí, Clifton Spring es como la casa museo de la terapia ocupacional. Y diréis, Miguel, ¿has ido a Clifton Spring? No, pero como si hubiese estado. Os voy a contar una anécdota y perdona por extenderme. Cuando la revista TOG se planteó la opción de hacer el 90 aniversario de la terapia ocupacional, diréis, ¿por qué el 90 aniversario y no el 100? En ese momento la revista TOC estaba en crecimiento y necesitábamos un poco visibilidad en el público, sobre todo en España y en fuera, en Latinoamérica, si podíamos. Y se nos ocurrió la idea de hacer ese monográfico, ¿no? A mí me tocó la parte de intentar saber quién era George Edward Barton y cómo había pasado la vida, ¿no? Y os cuento una anécdota que para mí sigue siendo parte de mi motor como profesional. Yo recuerdo durante 6 meses de mi vida estar enviando email a cualquier persona que viviera en Clifton Spring, preguntando si conocían la historia de la terapia ocupacional. El ayuntamiento, asociaciones de Clifton Spring, el hospital de Clifton Spring, al director, a los terapeutas ocupacionales de Clifton Spring. 6 meses. Mi inglés era absolutamente horrible. Y recuerdo que mi compañero psiquiatra me ayudaba a redactar los emails, ¿no? Y entonces los enviábamos. 6 meses pasaron totalmente fuera de toda lógica, ¿no?
Y recuerdo que yo enviaba a la dirección del hospital donde trabajaba por si había alguna respuesta. No hubo respuesta por email, pero un día llegó, lo tengo guardado dentro de mis reliquias de la terapia ocupacional, un sobre cerrado a la atención de Miguel Ángel Talavera, Occupational Therapist, y el remitente era la nieta de George Edward Barton. Sí, sí, como lo Por escuché. favor, Era una por pasada. favor. O sea, Qué historión. yo lo sigo ahora mismo, a mí se me ponen los pelos de punta y es que me emociono, porque es una pasada, una auténtica pasada. Esa persona nos envió mogollón de documentación que tenía de su familiar. Nos envió artículos que no podíamos conseguir en España porque el American Journal en el año 17, publicó un artículo sobre George Edward Barton y la Consolation House, que es como se llamaba la casa, ¿no? Y fue todo un lujazo el poder hacer el capítulo que aparece en los 90 años de la terapia ocupacional, ¿no? Recuerdo incluso que cuando se publicó el documento se lo enviamos, porque además estaba traducido al inglés, y ella gentilmente se ofreció a corregir algunas líneas del texto porque habíamos tenido ciertas confusiones, ¿no? en él. Ahí se perdió el contacto. Posteriormente, el contacto lo retomó una de las hijas de esta mujer que había fallecido, ¿no? Entonces, ahí se quedó la cosa. Deciros, para los que les guste el culto de la terapia ocupacional, que la casa esa es ahora mismo una casa privada en la que hay una placa a la entrada que dice que allí se fundó la terapia ocupacional, ¿no? Conseguimos contactar con los habitantes de esa casa, que sorprendentemente ellos decían, no entendíamos, cuando compramos la casa no sabíamos que esta casa era esto. Y una mañana nos despertamos con unas 200 personas haciendo fotos a la casa y 2 personas intentando colocar una placa de bronce en la puerta de nuestra casa. Los señores eran súper graciosos porque además te lo narraban con una graciosidad impresionante, ¿no? Y esa casa ahora mismo es una casa privada. Las fotos mantienen el espíritu de la Consolation House porque no se hicieron obras ni arriba ni abajo y se puede ver cómo la famosa chimenea donde están todos los fundadores sigue estando, ¿no? De hecho, cuando nos la enviaron la foto actual, era una foto donde había los calcetines típicos de Navidad, ¿no? Recordaba mucho a estas imágenes de los americanos con sus Navidades, ¿no? Por eso digo que para mí el inicio, y disculpad por esta anécdota porque me pareció súper relevante de cara a este podcast, para mí la Consolation House y 1917 supuso el inicio de la terapia ocupacional, porque a partir de ahí fue cuando las directrices y las primeras asociaciones de terapia ocupacional se empezaron a crear, y fue hasta la Primera Guerra Mundial cuando la terapia ocupacional no creció. Y fijaros, curiosamente creció por una visión que tuvo George Edward Barton. George Edward Barton invitó al ministro canadiense de terapia ocupacional a firmar el acta de la terapia ocupacional, ¿no? Y la pregunta es, ¿y por qué? Porque tenían buena relación, pero es que curiosamente este ministro, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, le pidió a George Edward Barton que por favor le enviara una cantidad ingente de terapeutas ocupacionales para poder rehabilitar a la gente que iba a la contienda, ¿no? George Edward Barton dijo, no podemos formar a tanto terapeuta, pero sí podemos hacer las primeras escuelas de terapia ocupacional, ¿no? Con lo cual, a partir del año 21 es cuando se crean las primeras escuelas en diferentes partes de Estados Unidos y Canadá, ¿no? Y a partir de ahí, yo creo que todas las demás influencias bienvenidas sean. Disculpad por el speech, pero es que tenía unas ganas locas de contaros la aventura de la Consolation House y cómo conseguimos toda esa información. Súper interesante, Miguel Ángel. Es oro, oro. Ya esto ha valido la pena para todo el podcast, vamos. Ya con esto podemos cerrar y nos vamos tan contentas. Qué maravilla. Finalmente, el sobre y los contenidos y el manuscrito a carta lo guardo con un amor impresionante. No sé si algún día, bueno, supongo que cuando fallezca tendré que donar toda la biblioteca que tengo detrás en algún lado, pero creo que eso lo voy a seguir manteniendo dentro de mi familia porque es algo que no es algo mío, ¿no? Pero es algo como que me costó y fue la primera vez que, joder, es que nunca se os planteó la idea de, joder, ¿de dónde surgimos, no? O sea, qué locos y qué locas se sentaron un día para decir esto es terapia ocupacional. Porque es gente real que se reunieron en un sitio concreto a hablar, a pensar juntos, a desarrollar algo importante. Y además, gente que de aquellas tenía sus piques. Porque cuando lees entre líneas
los artículos de George Edward Barton, cuando lees un poco las cartas que se procesaban Clark y Barton, veías cómo tenían un poco pique con Meyer, que quería ser el padre de la terapia ocupacional, ¿no? George Edward Barton dijo, aquí ni naranjas de la China, esto va a ser algo repartido entre todos y vamos a crearlo aquí. George Edward Barton impuso un criterio que dijo, no, estáis en mi casa y aquí mando yo, ¿no? Entre comillas, ¿no? Por decirlo así. Porque de hecho, Meyer, que es una de las cosas súper chulas, no quería llamar a la terapia ocupacional, le quería llamar la terapéutica de la ocupación. Y George Edward Barton le dio la entidad suficiente como disciplina. No, esto es terapia ocupacional. Mientras que Meyer planteaba que la terapéutica de la ocupación fuera utilizada por otros profesionales que no fueran enfermeras, monitores, no sé qué, George Edward Barton dijo, no, tiene que haber alguien específico que se encargue de hacer terapia ocupacional, ¿no? Con lo cual, ese pique súper chulo ya estaba incluso en la parte de los fundadores, ¿no? Que yo creo que también es lo que hemos heredado a lo largo de nuestra vida profesional, ¿no? Esas disputas por saber quién tiene la razón y cuál es el mayor lobby que la terapia ocupacional puede utilizar en estos momentos. Totalmente. Además, yo creo que es muy interesante porque plantea eso, ¿no? Plantea como el intríngulis que había ahí. He hablado bastante, un par de veces del monográfico, que me parece genial. Claro, era como decíamos, no podemos sacar el monográfico porque son 300 y pico páginas, pero me parece un trabajazo. Y ahora ya que me cuentas el trabajazo que hiciste tú de forma específica, entiendo que el resto de autores tendrán detrás un trabajo similar. Entonces, bueno, desde aquí invitar a todo el mundo a que lo lea, por lo menos una vez en la vida del terapeuta ocupacional. Creo que es muy interesante, ¿no? Entender eso, de dónde venimos, de dónde procedemos, quiénes son esos que nos sueltan, porque es verdad que muchas veces también cuando estudiamos la historia de la terapia ocupacional, generalmente es durante la carrera y es algo como que pasa, ¿no? Te lo estudias, sueltas tu examen, pasa y o te lo vuelves a replantear y algún día te surge la duda de dónde viene, o son nombres que te suenan, que sabes que son importantes, que son de terapia ocupacional, pero tampoco sabes la impronta y la importancia real que han tenido en que estemos donde estemos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que este podcast que va a salir el 27 de octubre, creo que es un buen inicio para invitar, porque además yo no me lo he leído entero, he ido leyendo cosillas del monográfico, pero es muy fácil de leer, es decir, es como muy llevadero, aunque son muchas páginas, pero es algo de lectura cómoda que te puede ir leyendo y yo invito a todo el mundo que lo vaya cogiendo, le vaya echando un vistazo y sepamos de dónde venimos. Y si ya me dices tú el trabajazo que hay detrás de esto, es que me lo leo con más ganas todavía, lo que me queda, porque me parece que es un curro, ¿no? Para la gente que lo hiciste. Y bueno, ¿por qué en los 90? ¿Hubo un por qué en los 90 años o porque No, tocaba, ¿no? lo que comentaba antes fue una locura muy bonita, porque la Un poco revista por la revista. que estaba en ese momento creando contenidos, estudiamos la posibilidad de tenemos que lanzarnos a algo que genere un cierto impacto, ¿no? En aquellos momentos la línea editorial iba un poco por la línea de dónde venimos, porque conocer la historia hace que no cometamos los errores en el presente y que sepamos hacia dónde vamos a ir en un futuro, ¿no? Entonces yo creo que surgió como esa locura bonita donde gente que en ese momento tenía una cierta inquietud por bosquejar lo que venía y de dónde veníamos, fue lo que nos dio, porque hasta ese momento en España se enseñaba principalmente que había la escuela de terapia ocupacional, que había surgido en una época determinada, y luego el mundo universitario, pero nadie había profundizado tanto en la creación de la terapia ocupacional como se intentó en aquel momento. Entiendo, lógicamente, que la Asociación Americana sí tuvo esa inquietud, ¿no? Pero al otro lado del charco, y sobre todo en España, que estábamos un poco como seminaciendo, entre comillas, con una especie de totum revolutum entre gente que venía de la universidad que acababa de empezar, gente que estaba en la vieja escuela, pues, era como una especie de si tuviésemos que buscar un símil sería como la movida madrileña, ¿no? O sea, era todo valía, ¿no? Todo era tan maravilloso que todo valía.
pero todo valía no, porque era la forma y el momento de asentar unas ciertas bases, ¿no? Y por eso surgió. De ahí recuerdo una conversación de bar, que es donde surgen las mejores ideas, junto con Pedro Moruno, que dijimos para adelante, porque realmente creemos que puede ser algo que pueda generar una cierta asentamiento para luego crecer. A lo largo de la historia yo creo que ese suplemento, ese monográfico, tiene bastantes críticas y yo asumo algunas de ellas. Creo que se trató mucho la vertiente del nacimiento de la terapia y poco la creación de la terapia en España, ¿no? Pero el objetivo no era ese, porque ese objetivo ya estaba muy estudiado por la Escuela de Terapia Ocupacional de aquí, ¿no? Sino que lo que nos interesaba era dotar a los terapeutas y las terapeutas de esos mimbres para crecer como profesionales, ¿no? ¿De dónde venimos realmente? ¿Cómo hemos nacido en el mundo de la terapia y por qué es importante que la ocupación esté presente, ¿no? Porque además es que la Consolation House era maravillosa, porque es que ahí se hacía de todo. De hecho, en el jardín, la gente cuando empezó a ver que George Edward Barton empezaba a mejorar, porque empezaba a hacer actividades significativas que para él eran realmente importantes, la gente le iba a la casa, ¿no? Y recuerdo una historia que contaba la nieta, que decía que, recuerda que su madre le decía que en un momento determinado hubo gente que le decía, yo soy agricultor, pero es que no sé qué hacer en esta casa, ¿no? Y le decía, no te preocupes, en el jardín que tenemos vamos a plantar girasoles. Y le venía otro y le decía, yo soy carpintero, pero es que fíjate, no muevo los brazos, no te preocupes, en la cochera, en el aparcamiento vamos a hacer una empresa, una pequeña cosa de muebles, ¿no? Y curiosamente, el hombre empezó a ver que aquello tenía sentido, pero tenía que generar salida de ese excedente, ¿no? Imaginaros los dos jardines de la Consolation House por delante y por detrás de girasoles y los tipos haciendo carpintería en el taller. Empezó a crear las primeras empresas con gente con problemas de salud, físicos sobre todo en aquel momento, ¿no? Entonces era como que estaba siendo capaz de incorporar a la gente que en aquel momento estaba apartada porque no tenía sentido, no era productivo en un mundo en el que la revolución industrial hacía que todos tuviesen que ser productivos, los estaba integrando al mercado laboral y les estaba dando un nivel de vínculo social y de dimensión social que la enfermedad había quitado, ¿no? Con lo cual empezó a trabajar en los aspectos comunitarios de la disciplina, ¿no? Que luego se perdieron por la famosa crisis, que luego si queréis hablamos de ella, de la terapia ocupacional por el paradigma mecanicista y que yo creo que sigue continuándonos y acompañándonos en algunas esferas, ¿no? En la actualidad. Me encanta. Ay, perdona, Isma. No, Me no, habla. encanta cuando, bueno, Miguel Ángel, cuando hablas de toda esta historia, de toda esta investigación tan profunda, pero sobre todo la pasión que le pones a esas raíces, como tú has dicho, que han asentado la base de nuestra disciplina. Pero es que me parece tan maravilloso y tan complicado analizar el hecho de la identidad humana como para crear una teoría de, vale, aquí hay una casa, hay un contexto muy concreto en el que se está viendo que las personas están volviendo a tener otra vez una oportunidad de crecer en comunidad, una oportunidad de ser eficaces a nivel laboral, otra oportunidad de ir como desempeñándose en esos apartados en los que a nivel social se les había, como tú has dicho, apartado totalmente. Y es que me parece tan precioso que haya registros o que esos señores, esas personas se sentasen y asentasen unas teorías de algo que para otros a lo mejor no le hubiese parecido tan importante ni tan significativo como algo cotidiano, ¿no? De ahí un poco también ese pique que decía de, bueno, esto es como un paradigma, ¿no? De Meyer, esto es un paradigma, esto es una terapéutica que todo el mundo lo puede utilizar, pero no, ahí le dieron como el valor y la importancia de que lo cotidiano sana, lo cotidiano forma parte del ser humano y sin ello está como perdido, ¿no? Entonces me parece, bueno, que precioso lo que cuenta y yo me uno a la lectura del manuscrito, por supuesto, vaya, eso tiene que ser un viaje precioso. Sí, porque además es que no tenemos que perder la óptica de que en esa reunión había enfermeras, trabajadoras sociales, psiquiatras, había de todo menos terapeutas, porque no se había creado todavía. Entonces, las influencias que vienen de lo social, del cuidado, de las artes y oficios, que fue la que implicó la parte de la ocupación, junto con el tratamiento moral y las ideas de Meyer, todo eso son muchas vertientes que han llegado ahí y que han hecho que lo que se creó fuera lo que hoy somos. Pero en esencia, porque la evolución que hemos tenido desde ese momento hasta ahora ha sido brutal, para bien y para mal.
porque a lo largo del camino hemos perdido muchas de esas esencias y muchas de esas variables que incorporaron los creadores y las creadoras, pero es verdad que todo evoluciona. El problema es que hay veces que nos perdemos en otras variables que ni tan siquiera son de la terapia ocupacional. Para mí eso es lo gravemente preocupante y para mí eso es el grave error que comete la terapia ocupacional y por eso pierde la identidad profesional, ¿no? Yo creo que ahí es donde como terapeutas tenemos que saber recuperar y ahí a lo largo de la historia ha habido gente que lo ha hecho. Bill Hofner lo recuperó. Dijo, oye, que hemos perdido la ocupación pero por completo gracias a su mentora que en aquel momento estaba trabajando con el paradigma de la ocupación, ¿no? Entonces yo creo que hay veces que sí nos viene bien perdernos en ese desierto para volver a encontrarnos. El problema está en que yo creo que ahora mismo hay una multidiversidad de terapia ocupacional brutal, en donde encontrar una identidad profesional propia de la terapia ocupacional es súper difícil porque hay tantos lineamientos donde la terapia ocupacional puede funcionar y trabajar que es súper complicado definir esas variables. Pero eso partiendo también igual desde las propias universidades, ¿no? O sea, yo cuando voy por ahí, pues mira, es que en tal universidad tiene un perfil más de salud mental, en tal no es más físico, o este más social, ¿no? Eso es algo que también se va reflejando, entonces lógicamente salen también hornadas de terapeutas, pues que ya vamos con un sesgo, ¿no? Ya de origen. Sí. Y luego Y, que te encuentras con otros terapeutas que tienen otro sesgo y dices, pues entonces somos terapeutas, ¿somos de lo mismo o no? Y además Mira, Es curioso. se supone que se iba a consolidar un poco, ¿no? Esa direccionalidad formativa con el tema de la entrada de Bolonia, pero tampoco, ¿no? Y yo creo que incluso a mí me dio la sensación de que eso, a lo mejor me estoy metiendo en un meollo muy grande, pero yo ahí noté como mayor diferenciación entre las universidades. Cada vez veo como más diferencias. Entonces sí que se nota, ¿no? Porque yo entiendo que también esto está muy influenciado por la cantidad de ramas, ¿no? Que han ido creándose y que la universidad ha querido incluir en el programa formativo, ¿no? Entonces es cierto que las bases, ¿no? De lo que se debería estar dando la universidad se pierde un poco por todo esa intentar abarcar tantísimas ramificaciones que han ido saliendo de una disciplina que ha ido olvidando un poco más las bases. Entonces, creo que ahí sería un punto muy importante de reflexión en cuanto a la disciplina. Lo que pasa que lo que nos une a todos y a todas las terapeutas, sí o sí, es la ocupación. Y curiosamente, ese es el eje que aunque haya miles de influencias externas, nunca podemos perder. Y para mí, aparte de los planes formativos, que yo creo que se podían ajustar, y eso que sí es verdad, que yo creo que cada vez más hay una inquietud porque se ajusten y cada vez más las universidades se están ajustando más a ese tipo de planes, sí es verdad que yo creo que también tenemos mucha responsabilidad por perder el sentido y el significado a las expresiones de terapia ocupacional. Mira, y me comentaba Inma antes, ¿no? Ya Pinel, en la época en la que escribió, decía que había huertos donde la gente plantaba plantas, con la música y todo lo demás. Fijaros qué curioso, lo que están identificando es el simbolismo de la acción, plantar plantas, bailar con música, dibujar en lienzos. En cambio, ahora mismo la terapia ocupacional, en muchos espacios, a lo que llaman plantar plantas le llaman huerto terapéutico. A lo que llaman hacer deporte le llaman psicomotricidad. Y a lo que llaman bailar le llaman musicoterapia. Yo creo que nos perdemos en términos claros que no son específicos de nuestra disciplina. ¿Por qué narices, y disculpar por la expresión, tenemos que llamar a una actividad que hacemos cineforum cuando lo que hacemos es ver una peli? ¿Por qué le tenemos que llamar musicoterapia cuando lo que hacemos es escuchar música? ¿Y por qué le tenemos que llamar huertoterapia o lo que queramos cuando lo que hacemos es plantar patatas? Es que perdemos la óptica del significado de la actividad y perdemos el vínculo con la ocupación, que yo creo que es el gran reto que tenemos que volver a recuperar. Da lo mismo donde la hagamos, da lo mismo el espacio comunitario, el espacio hospitalario o el espacio sociocomunitario, cárceles, lo que sea. La ocupación es el eje nuclear de nuestro trabajo y mientras no nombremos eso, va a ser muy difícil que podamos vincularnos a seguir trabajando con esta identidad profesional, ¿no? Sí, además ahora los ejemplos que has puesto me da la sensación de que son conceptos muy medicalizados, muy dentro de una esfera terapéutica de yo soy el profesional, yo soy el que te dicta o yo soy el más o menos el que te ofrece herramientas de tratamiento.
y no te brindo las herramientas para que recuperes actividades propias tuyas que has perdido o que quieres volver a redescubrir como parte de tu ser ocupacional, ¿no? Entonces, me ha gustado mucho tu reflexión por eso, porque creo que ese clip de intentar no medicalizar o no meter todo en un saco a nivel terapéutico sería mucho más fácil para asumir nosotros nuestro rol como profesionales en ese lenguaje más cotidiano y más basado en qué quieres. Tú como persona que vienes a trabajar conmigo por tal circunstancia, ¿qué quieres? ¿Patar patatas? ¿Ir al cine? Vale, pues adelante, ¿no? Y no ese sufijo o ese prefijo de neuro no sé cuánto, no sé qué terapia, basta ya, ¿no? Metémonos en las cosas cotidianas más básicas del día a día, que es lo que realmente es lo importante, ¿no? Pero ¿sabes lo que pasa, Ana? Que cuando metemos la palabra terapia, nos sentimos cómodos y nos sentimos detrás de una especie de púlpito en el que lo que hagamos, lo que hacemos tiene sentido. Uh-huh. Y cuando decimos estamos viendo una peli, la gente dice, pero eso también lo puedo hacer yo, ¿por qué lo haces tú? Pues haber estudiado terapia ocupacional. Nosotros hemos estudiado 4 años de terapia ocupacional para hacer esto y porque entendemos que eso que estamos haciendo va a generar en la persona, ya no solo a nivel positivista, una mejora en las destrezas, en las funciones, en la interacción y todo lo que tú quieras, sino que está generando un despertar de significación hacia la actividad que la persona elige realizar, no impuesta por la propia medicalización del término tratamiento, ¿no? Uh-huh. Es horrible dentro de lo que es la disciplina de terapia ocupacional, ¿no? Porque realmente el tratamiento tú lo dispensas y la persona se lo toma o lo hace. Pero es que en terapia ocupacional nosotros no dispensamos un tratamiento, sino dispensamos intervenciones. Es decir, no dispensamos una pastilla o dispensamos algo que pueda beneficiar a la persona de una forma u otra. La intervención puede ser que mejore o puede ser que no, ¿eh? Afortunadamente somos conscientes de que los usuarios y las usuarias van a ir evolucionando a la par que también evolucionamos nosotros con ellas y con ellos, ¿no? Con lo cual, yo creo que ahí es donde también tenemos que saber quitarnos esa necesidad de medicalizar, de justificar nuestras intervenciones y decir, señores, la ocupación, lo cotidiano, las actividades diarias son las que nos mantienen. Y joder, es que la definición de ocupación es tan bonita que yo creo que perder el norte intentando buscar otras cosas, ¿no? El conjunto de actividades que realizamos en el día a día, que son significativas para la persona, que nos dotan de sentido y que nos diferencian del otro en nuestra cultura. Joder, es tan preciosa que por qué tenemos que buscar otras alternativas para defender la terapia ocupacional. Sí que me encanta, sí que es preciosa, pero nos da la sensación de que con lo que hemos estado hablando antes de no sé qué terapia y todas las cosas estas que vende, que últimamente como que vende poco, ¿vale? Que tienes que tener un nombre rocambolesco o con todo este tipo de apellidos y nombres inventados para que venda. Hay muchísimos otros tipos de terapias, ¿no? Porque venden más, porque el nombre viene del inglés, viene de no sé dónde, y suena mejor que lo que estamos hablando, que actividades significativas como ir al cine o pelar patatas. Entonces, qué pena, ¿no? Lo que tú dices, que algo tan arraigado, tan bonito, que tiene una trayectoria de inicio tan emotiva, ¿no? Se queda un poco a día de hoy, ¿no? Yo creo que sí que hay profesionales, ¿no? Que quieren cambiar y volver otra vez a los inicios, pero que queda todavía ese espíritu medicalizador del modelo biomédico, muy estructuralista y también un poquito de marketing, ese marketing que se nos ha vendido para vender nuestro producto. Y también es verdad que muchos y muchas profesionales en la actualidad trabajan en el ámbito sanitario. Entonces no podemos desmarcarnos de esa situación en el cual la pirámide estás en la parte más baja y es el médico o la médica la que te está diciendo por aquí, por allí, y tú tienes un poco que sacar los codos para intentar defender que lo que tú haces es algo que también sirve para tal, ¿no? Entonces, la sanidad pública ha generado esas ventajas y también ha generado sus inconvenientes, ¿no? Y hay mucha diferencia entre el mundo positivista de lo sanitario y el mundo comunitario del tercer sector o de la sanidad concertada o privada, en donde tienes que buscarte la vida con ámbitos comunitarios que no son nada positivistas y que en ocasiones implica que el terapeuta o la terapeuta se rompa la cabeza para poder sacar ese tipo de cosas, ¿no? Pero yo particularmente creo más que es una inseguridad de la propia disciplina para hablar de conceptos de los cuales nacemos, ¿no? Porque realmente como que la evolución lógica es juntarnos con el resto de profesiones que también llaman a algo que hacen terapia. Psicomotricidad, musicoterapia, huertoterapia, ¿no? Entonces yo creo, ahí sí que lanzaría una pica y una bandera importante en la ocupación para volver a hablar de lo que realmente tiene sentido, que es la actividad cotidiana.
Miguel Ángel, yo te quería preguntar en qué momento crees tú que se produce un poco esa pérdida o debido a qué, ¿no? La pérdida del rumbo. Sí que has dicho, antes me ha parecido entender como que sí que ha habido momentos donde nos hemos desvirtuado, ¿no? ¿Y cuándo es y a qué se debe? Yo creo que el paradigma mecanicista, porque daros cuenta que cuando en un momento determinado, en el año 17, todo esto surge, es cuando empieza a haber las primeras corrientes de la medicina, por decirlo así, la medicina empieza a desarrollarse y empieza a tener pruebas objetivas, ¿no? En las cuales ellos miden determinados síntomas para, pues no sé, aparece el primer aparato de radiografía, aparecen las primeras extracciones de sangre con análisis de no sé qué. De una forma u otra, la medicina se vuelve objetiva, se vuelve medible, tangible. Y de repente los terapeutas ocupacionales que en aquel momento plantaban, recogían, recolectaban, no sé cuánto, intentan agruparse a esa vertiente, ¿no? Para intentar engancharse al crecimiento tan radical que tuvo la medicina, ¿no? Curiosamente luego cuando llegó el psicoanálisis, los terapeutas ocupacionales saltamos al psicoanálisis, ¿no? Y curiosamente, cuando llega la parte de la vertiente comunitaria, los terapeutas ocupacionales volvemos a... Es decir, somos una disciplina muy esponjosa, que cualquier cosa que nos llega del exterior la intentamos asimilar rápidamente, incorporar a nuestro cuerpo teórico y modificar nuestros paradigmas. De hecho, si veis, a lo largo de la historia ha habido como... A ver, puros paradigmas, yo creo que ha habido solo dos, pero realmente teóricos ha habido como 6 o 7. Y en la actualidad nos encontramos con los paradigmas sociales, comunitarios, positivistas. Es decir, hay una amalgama de paradigmas que es incluso hasta difícil enseñar de una forma u otra, ¿no? Porque es como la ropa interior. Cuando eliges uno te tiene que sentar bien, porque si no te va a rozar. Y la gente dice, no, con este usuario o con esta persona usas con este usas este otro. Eso es imposible. Es decir, yo no puedo ser del Real Madrid y del Barça a la vez, porque o soy de uno o soy de otro. Entonces, para mí, la gran crisis principal fue el mecanicismo. Y luego, a lo largo de la historia, yo creo que aquí el problema ha estado no tanto en los paradigmas y en las crisis, sino en las identidades profesionales. Yo creo que hemos vivido en un mundo muy solitario. Yo no sé vosotras, pero yo soy solo en la unidad de hospitalización aguda donde trabajo. Me cuesta compartir mi trabajo día a día. Entonces, cuando tú tienes un colectivo de enfermeras o enfermeros que están todo el día intercambiando información, hay ese feedback que te ayuda a no dudar de lo que haces y a crecer como profesional. Y yo creo que las actividades profesionales se han ido mermando a la par que hemos ido creciendo y nos hemos ido volviendo individualistas o solitarios en los lugares de trabajo, ¿no? Yo creo que en la actualidad no es que vivamos un paradigma raro, ¿no? Sino yo creo que cada vez estamos recuperando más la ocupación, pero sí con muchas influencias de la psicología, de la medicina, de lo comunitario, afortunadamente, ¿no? Y que ahora mismo, más que crisis, estamos en un momento de exploración, de creación, ¿no? De coger mucho y a ver por dónde va, ¿no? Tenemos el lobby de la terapia ocupacional comunitaria, que es muy potente. Tenemos el lobby de la integración sensorial, que es más potente todavía. Tenemos el lobby de lo sanitario, que es tremendamente potente. Y entre los lobbies comparten espacios, se echan pullitas unos a otros y siguen creciendo. Y a ver dónde vamos, ¿no? Yo creo que acabaremos estoupando y acabaremos volviendo otra vez a plantearlo de plantar plantas y pintar casas, ¿no? Yo creo que la ocupación en sí es tan bonita y tan rica que no puede perderse. Quizá los empujes también, ¿no? Como tú decías, el momento histórico en el que nos encontrábamos, ¿no? Todos estamos contentos porque la terapia ocupacional está reconocida como profesión sanitaria en determinados años, pero eso, como tú dices, ya nos marca una forma de ser profesionales, ¿no? Ya como nos aleja un poco de lo comunitario, nos mete en lo sanitario, donde tenemos que hacer unas valoraciones, un pre, un post, ¿no? Como que ya te llevan a unos requisitos aquí que por un lado creo que puede ser un empuje para la terapia, para la profesión, porque, bueno, pues estamos dentro del sector sanitario, pero por otro lado puede limitar un poco esas puertas de ocupación, ¿no? Entonces creo que a lo mejor todos los procesos que hemos vivido desde el inicio, ¿no? Quizá también, por ejemplo, el salto de pasar de la parte más asociada a enfermedad mental, que a lo mejor eran como los aislados, los que tampoco nos importan mucho, que no son productivos, pero de pronto vienen dos guerras mundiales donde
sí que nos interesa, donde la terapia ocupacional entra en lo físico, donde es una disciplina que consigue que la gente sea productiva en un momento que necesitamos que sean productivos, hace que se le dé un empuje también a la terapia ocupacional, pero en detrimento de irnos a lo mejor mucho a la parte física o a la parte más rehabilitadora, mecanicista, que a lo mejor luego se ha ido remontando tiempo atrás, ¿no? Entonces creo que también esos empujes que en un momento nos viene bien, ¿no? Pues eso, entrar en sanitario y tal, también nos puede hacer o nos ha hecho en determinados momentos perdernos un poquito en esa línea, ¿no? Entonces yo creo que al final es como pros y contras que siempre vamos a tener, ¿no? En el proceso evolutivo. Igual que los saltos, ¿no? De diferentes eh, espacios, diferentes formaciones. Como tú decías, ¿no? De ser muy solitario. A mí siempre me llamaba la atención, por ejemplo, cuando estudiamos en Granada hay dos hospitales que tienen como complejos hospitalarios distintos. En un hospital estaba instaurada la figura de la terapia ocupacional, con 5 o 6 terapeutas ocupacionales trabajando, con un centro de día. Y en el otro hospital no había terapia ocupacional. Y siempre me preguntaba, ¿por qué? O sea, ¿cómo es posible que en una misma ciudad, porque ya no es en una ciudad donde no se conoce, sino en una misma ciudad, con 2 centros hospitalarios que en principio tienen toda la carga, en uno tengan una carga potentísima la terapia ocupacional y en otro no haya ni una sola terapeuta ocupacional? Era como, ¿qué está pasando? O sea, ¿cómo? ¿No? Y parece, bueno, pues por historia también, pues parece ser que era, bueno, siempre contaba, ¿no? El médico que su mujer era terapeuta ocupacional, le creó el puesto y a partir de ahí ese hospital tira para adelante. Y el otro hospital, pues si no estás casado con ningún médico, pues no hay terapia ocupacional. Pero es verdad que a lo mejor hemos crecido, hemos vivido mucho de ese tipo de cosas, ¿no? De esta soledad un poco en la que nos encontramos y eso, claro, siempre te llega a generar alguna duda, como tú dices, o nos cuesta eh, reafirmarnos en nuestros pensamientos, en nuestra, ¿no? No es lo mismo sentarte cada día con un terapeuta ocupacional a hablar sobre ocupación o sobre el día a día de determinados usuarios que hablar con compañeros que no son de terapia ocupacional. Yo creo que eso sí que es súper importante y nutre y marca mucho la dinámica a lo mejor de por qué se desarrolla en un lado de una manera y se desarrolla en otro lado de otra, ¿no? De todas formas, Ima, yo creo que también el problema lo tenemos nosotros y nosotras. No podemos solo tirar piedra afuera, ¿no? Yo creo que Mm. somos una disciplina que celebra una vez al año el ser terapeutas ocupacionales, ¿no? Cuando yo creo que la celebración debería ser todo el año. Es decir, si bien es verdad que el día 27 hay que hacer más ruido porque así está instaurado y afortunadamente ya en todos los calendarios que yo por lo menos tengo a mi alrededor ya pone en el calendario de forma oficial Día de la Terapia Ocupacional. Yo creo que la visibilidad nuestra no puede ser solo de un día, tiene que ser constante, ¿no? Y yo creo que vivimos un mundo en la actualidad en España en el que, lógicamente, pues bueno, hemos tenido un periodo de transición histórica de 40 años que nos ha retrasado muchas cosas. La terapia ocupacional, tal como entró en España en el año 61, entró de aquella manera y lo decía muy bien Mercedes Abella en el documental que se hizo, ¿no? Éramos señoritas de compañías para el régimen, ¿no? Es decir, realmente nuestra visión no era más que acompañar a las personas. El punto de vista que traía Mercedes Abella a España era muy cuestionado porque de aquellas, imaginaros, ¿no? Los grandes médicos con su despacho, aquello que parecía que se reunía la Corte Suprema, ¿no? Y de repente entrando Mercedes Abella diciendo, yo es que trabajo con la ocupación. Sí, entretenlos y ya está, nada más, ¿no? Entonces, la terapia ocupacional en España también surge de aquella manera, ¿no? Y afortunadamente la transición que vivió Mercedes en su universidad en el año 91 con la primera promoción universitaria marcó un punto y aparte un punto y seguido, no sé, de la disciplina, porque hasta ese momento la antigua escuela había trabajado muy bien, pero no había creado lo que luego va a crear la universidad, ¿no? Que es el concepto de la investigación y el concepto de la creación de puestos de terapia ocupacional dentro de las universidades, ¿no? Yo soy de la promoción, de la primera promoción de la Universidad Complutense de Madrid y reconozco que de aquellas había 2, 3 terapeutas, no podían acceder más terapeutas a la formación, ¿no? Era una tarta repartida entre muchas personas que no eran terapeutas ocupacionales y que tenían que tener su PhD repartido de aquellas. Afortunadamente en la actualidad
las 17 o 18 universidades tienen en su cuerpo de formativo terapeutas que ofrecen terapia ocupacional a unos estudiantes que salen muchísimo mejor formados de lo que yo salí en su momento, afortunadamente. El problema de eso es que ahora nos queda pegar el salto a la otra parte, que es la comunidad y la sociedad, ¿no? Afortunadamente, Socinto, Cenedento, Apeto, desaparecida, pero que generó ahí el rebumbio de luego el Consejo, todas esas esferas están muy bien, pero todas esas esferas tienen que abrir la puerta a los ministerios, a las consejerías, a las juntas de gobierno. ¿Por qué? Porque de una forma u otra, un terapeuta o una terapeuta ocupacional no puede trabajar en un recurso público a no ser que el presupuesto general del Estado de esa comunidad lo dote de una cuantía económica. Y mientras que otros profesionales como enfermería, psicología, medicina y psiquiatría sí están en esos planes estratégicos reclamando la presencia de sus disciplinas, los terapeutas y las terapeutas no podemos, no estamos. No hay esa visión todavía de, señores, estamos aquí, déjennos trabajar. Podemos demostrarles que lo que hacemos tiene sentido. Entonces yo creo que esa parte, esa vertiente, es la que yo creo que estamos viviendo en estos momentos en España, ¿no? Esa parte de... porque además nadie nos ha enseñado a hacer eso. A mí nadie me enseñó a gestionar una revista. Afortunadamente tuve la gran suerte de rodearme de compañeras que siguen en la revista, que son documentalistas y bibliotecónomas, y de mucho trabajo fue como surgió la revista TOG, pero nadie nos enseña a hacer las cosas. Y eso también tenemos que entenderlo. Para poder estar en los planes de salud mental o los planes estratégicos de salud de cada una de las comunidades, en la universidad no nos enseñan. Tenemos que aprender por nosotros mismos. Y vosotras tres, yo y más personas, somos los que estamos haciendo las bases y los cimientos para que los que vengan detrás, que son los que están viendo este podcast, cojan ese testigo y sean los que entren. Pero mientras no haya esa base que estamos creando nosotros y nosotras, es muy complicado que accedan, ¿no? Con lo cual yo creo que es el momento nuestro de romper esas barreras sociales, de entrar en la comunidad y de entrar en determinados sitios, ¿no? Yo particularmente creo que faltan líderes y lideresas en la terapia ocupacional en España. O sea, es decir, creo que hay una amalgama de mucha gente que sabe mucho, pero realmente, al igual que podemos hablar de grandes líderes de la terapia ocupacional fuera de España, en España nos cuesta porque los cortamos la cabeza, los guillotinamos. Es decir, si despunta una persona, levanta envidias, recelos y es criticado o criticada. Si alguien despunta, lo ha conseguido por méritos X que no son ni tan siquiera méritos profesionales, cuando la realidad es totalmente diferente. Son las 12:30 de la noche y estamos aquí sentados los cuatro grabando un podcast porque creemos que la terapia ocupacional tiene que conocerse, ¿entendéis? Traemos la cultura de anglosajona, traemos la cultura de Sudamérica, traemos la cultura de Inglaterra, traemos la cultura de África, pero ¿y la nuestra? ¿El modelo sudafricano funciona en España? ¿El modelo Kawa funciona en España? Y perdonadme a los que seáis muy de Kielhofner, ¿el modelo de ocupación humana funciona en España? ¿El modelo canadiense funciona en España? Modelos teóricos creados en otras sociedades, con otra cultura y con otra visión de lo que es el problema de salud y la salud, ¿no? Entonces, por eso dile, o nos ponemos las pilas en España o seguiremos hablando de que nos falta mucho durante muchos años para seguir avanzando, ¿no? Y perdonar por la crítica, que a lo mejor es muy... No, pero yo creo que es vaya, súper importante lo que plantea. Además, como tú dices, el hecho de siempre, ¿no? Adquirir cosas de fuera, traducir, traemos escalas de valoración, modelos, cosas que al final tenemos que ir adaptando a la población española, adaptando a la sociedad española y sobre todo a una evolución, como bien decía, de unos años que tuvo España, que en otros países no se han vivido, ¿no? Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta y hay que considerar que forma parte de nuestra profesión y de cómo se ha desarrollado nuestra profesión dentro de un país determinado, con una cultura que puede ser más o menos parecida en algunos aspectos a una cultura anglosajona, pero bastante lejos de las realidades en otros ámbitos. Entonces, es verdad, por ejemplo, nosotros veíamos en el máster, ¿no? Algunas, por ejemplo, TFM que se planteaban como muy guay, ¿no? En plan, terapia ocupacional en el medio rural. Y de pronto lo que veía es que lo único que hacían era
trasladar la terapia ocupacional de la clínica a hacerlo en su casa, en el pueblo, pero no utilizaba los recursos del medio rural, no utilizaba el potencial del vecindario, el potencial del campo, ¿no? Y decía, es que esto no es terapia ocupacional en el medio rural. Muchas veces pecamos de llevarnos teorías que son aplicadas en un entorno, en un contexto, a un contexto del medio rural. Realmente era necesario. O sea, era que cuando estábamos leyendo, era como, mira el título, ¿no? Te llenaba por dentro porque decía, oh, es que es súper interesante porque realmente hay tanto rural en España que necesita ese acceso a la terapia ocupacional, pero de pronto te venía abajo cuando veías que lo que hacían era trasladar lo teórico de cualquier modelo, incluso basándose en modelos de ocupación humana, ¿no? Que decimos, o hacer una medida de modelo canadiense, pero da igual, si es que no está utilizando los recursos del medio rural. Lo interesante de la terapia ocupacional es realmente irte al medio rural y utilizar eso como elemento de intervención. Es lo rural lo que va a intervenir, no tú con tu modelo. Y es verdad que esas cosas nos faltan, ¿no? Y muchas veces lo ideas, pero la capacidad o la formación para llevar a cabo esa realidad, ¿no? De que no sea una teoría o no me llevo a hacer mover los brazos otra vez, ¿no? Pero en tu casa tampoco eso es terapia a domicilio, ¿no? En el podcast de neuroconciencia, en la parte de neurofisioterapia, hablaron de la terapia ecológica, ¿no? Del enfoque ecológico y también hablaban un poco en esa línea, ¿no? De decir, el enfoque ecológico no es me llevo a moverte la pierna en tu casa. Eso no es ecológico, ¿no? Ecológico es mucho más amplio y ecológico es qué me está aportando el contexto y cómo el propio entorno, el propio contexto es el que genera en ti el cambio, ¿no? Y ese chip tenemos muy perdido, lo tenemos que volver a encontrar. Es verdad que ahí nos falta ese potencial, ¿no? Que también por eso el tema de la investigación era algo que nosotros tenemos un poquito ahí a ver que hay luz detrás del túnel, hay Y hay, investigaciones y que hay se mucha estén investigación, alineando. y mucha investigación muy buena de terapia ocupacional. El problema, y yo creo que es una de las cosas que también tenemos que pararnos a pensar, es que las investigaciones muchas veces se vinculan a grupos de investigación con líneas que se trasladan de forma muy tangencial a lo que es la terapia ocupacional. Hay mucha tesis, mucho doctorado y mucha investigación de terapia ocupacional, pero muy propia sobre la propia disciplina, ¿no? Hay muchas sobre la recuperación del miembro superior y terapia ocupacional, la esquizofrenia y terapia ocupacional, o la esquizofrenia y el valor terapéutico de la actividad, pero muy poca que estudia el cuerpo teórico de la disciplina, ¿no? Se vinculan nuevamente a líneas teóricas de investigación que son tangenciales en ocasiones al desarrollo de la propia disciplina. Entonces, yo creo que tenemos que volver a darle ese toque, ¿no? Tú ves el listado de tesis que se defienden en la actualidad de terapia ocupacional y te encuentras con muy pocas tesis donde a lo mejor la palabra terapia ocupacional aparece en su título, ¿no? Y dices, qué pena, ¿no? Porque esto es de un terapeuta o de una terapeuta está defendiendo en el interior lo que es la terapia ocupacional, pero en cambio lo que está ofreciendo es el movimiento del brazo en relación a la actividad terapéutica. Y vale, la actividad terapéutica la puede hacer un fisioterapeuta, la puede hacer cualquier otro profesional, desde hasta una enfermera y un enfermero. Es decir, que también un poco la investigación que ha sido una puerta muy abierta a la terapia ocupacional con los nuevos grados y los nuevos másteres y todo lo demás, también yo creo que es una parte en la que tendremos que saber cómo crear cuerpo teórico, porque además es que la investigación que ofrecen los doctorados es el primer cuerpo teórico que puede modificar la epistemología de la terapia ocupacional. Es decir, van a ser investigaciones que pueden corroborar, refutar o añadir aspectos en los que creemos dentro de la disciplina y además adaptados a nuestra cultura. Es decir, yo, por ejemplo, cuando hice la tesis doctoral sobre razonamiento clínico o profesional en estudiantes, el estudio estaba en la Universidad de Coruña. O sea, era el primer estudio que se hacía con estudiantes de España en terapia ocupacional, ¿no? De una forma u otra, la tesis mía aporta conocimiento al cuerpo teórico de la disciplina en España. Y las tesis que se hagan están aportando conocimiento teórico
a España, con lo cual yo creo que eso es lo súper relevante y lo que dentro de 10 años, que tendremos un bagaje muy grande de tesis, veremos la eficacia realmente de la investigación, ¿no? Y si realmente la investigación nos ha servido para algo. Ahora estamos en pañales, estamos en ese proceso de conocer lo que es la investigación, ¿no? Y también, también deciros, en menos de 10 años, el volumen de doctores y doctoras de terapia ocupacional se ha disparado frente a otras disciplinas. Somos pocos, pero nos encanta investigar, con lo cual, bienvenidos seamos. Yo tengo un amigo que es enfermero y dice, es que das una patada y aparece un doctor o una doctora de terapia ocupacional. En enfermería nos cuesta. Claro, el volumen de enfermeros y enfermeras en España es brutal frente a los terapeutas, ¿no? Con lo cual es mucho más visible, ¿no? Que haya terapeutas investigando más que eso. Y yo creo que la investigación va a ser el eje central de nuestro desarrollo de la terapia en España, ¿no? Y ojalá podamos hacerlo de la mejor forma posible. Sí, yo creo que ahí hay otro debate que bueno, lo vamos a dejar para el día de investigación, porque yo creo que vamos a Claro. intentar que vengan diferentes investigadores y gente que está ahí como más en el día a día, porque además eso siempre lo comentamos, ¿no? Nosotras como clínicas, que la investigación siempre se nos queda como más lejos, aportamos pinceladas, pero nos cuesta, pero sí que creo que es una baza importante para crear un cuerpo de terapia ocupacional, pero sí que me Pero Inma, planteo, ¿no? lo dices como disculpándote de que no investigas. Es que en la vida no todo es investigar, es decir, las No, no, contribuciones nuestras, aun sin ser investigación, son mucho más ricas que algunas de las investigaciones, porque algunas investigaciones están condicionadas por una línea que ni tan siquiera es de terapia. Es decir, que vuestra representación, yo siempre lo recuerdo, ¿no? Alumnos y alumnas que decían, es que estos terapeutas son de la vieja escuela y claro, no te dan conceptos que realmente son teóricamente importantes. Y yo les decía, pero es que estáis perdiendo el tiempo. Es que no tendrán conocimientos teóricos, pero es que tienen experiencia de 40 años. Os pueden contar cualquier cosa tan solo con ver entrar a una persona por la puerta. Eso es lo enriquecedor, ¿no? El problema no está en solo la investigación, el problema está en saber nombrar las cosas. Yo recuerdo que Caroline Baum, en un congreso que coincidí con ella en Hamburgo, decía eso, ¿no? Decía, el problema de los y las terapeutas es que no somos capaces de nombrar lo que hacemos de forma adecuada. Y ese fue el planteamiento de Rogers y Holmes para el razonamiento, ¿no? Los terapeutas saben lo que es saben quién es el usuario o la persona y saben qué hacer, pero en medio no saben cómo nombrar ni razonar por qué hacen eso, ¿no? Entonces yo creo que no hace falta tanto investigar, hombre, hace falta investigar, pero la parte de la clínica, la parte de lo que vosotras contáis, de lo que vosotras narráis, de las descripciones que hacéis, son súper enriquecedoras, porque en la universidad, muchos universitarios, muchos profesores y profesoras universitarias no tienen la vertiente de la clínica. Entonces solo ofrecen condicionamientos teóricos que son súper chulos a nivel filosófico, pero que luego les cuesta encajar a los alumnos y alumnas con la práctica cotidiana. Y yo creo que ahí es donde el clínico entra, ¿no? En ayudar a que ese encaje sea viable y posible. Sí, totalmente, ¿no? Creo que ahí hay una simbiosis que debería estar como más intensa, ¿no? Yo creo que nos falta así esa unión de cuánto uno y otro se pueden nutrir, ¿no? Para hacer crecer el proceso. Vale. No sé si, bueno, hemos dado una pinceladilla general, es verdad que son es la 1 menos 20 de ya el día 25. Eh, entonces, si os parece, para no alargarlo y mucho, vamos a dejarlo por aquí. Creo que se han quedado como muchas cosas en el aire, desde conceptos de ocupación, de toda esa parte que yo quería meter más individual de cada uno, pero bueno, creo que Miguel Ángel nos ha contado una parte individual suya maravillosa de la historia de la terapia ocupacional, que creo que ya le ha dado un toque de calidad a este podcast chusquero, como nosotros decimos que tenemos. Así que, bueno, decirme algo de despedida a cada uno y vamos cerrando para acostarnos, porque mañana hay que trabajar, ¿no? Pues yo te agradezco un montón, Miguel Ángel. Te conocía de nombre, no te había puesto cara ni te había oído hablar y me ha encantado escucharte y todo lo que nos has contado. Me parece súper interesante y creo que totalmente necesario para nuestra profesión y
me llevo ideas también sobre las cuales reflexionar, ¿no? Creo que nunca hay que dejar de reflexionar sobre uno mismo y a veces es muy duro, ¿no? El cuestionarse cosas, ya estoy porque lo hago y tal, pero creo que es totalmente necesario, ¿no? Y me llevo algo de esta charlita de hoy. Y pues sí, Inma, pues hacemos otro podcast, ¿sabes? Que pues Claro. quedamos un poquillo más temprano, pero quedamos y seguimos hablando de nuestras cosas. Será por eso, ¿eh? Claro, ahora ya entrelazando la parte de investigación nos metemos a hablar de doctorado, de las líneas, de qué hacer, de qué esto, qué lo otro y ya pues montamos capítulos todos los meses de forma fácil. Yo es verdad que, bueno, Miguel Ángel, a mí me encanta escucharte. Yo desde que te descubrí en el máster, vaya, porque sí que te había leído, pero vamos, yo desde que te descubrí en el máster y empezaste a hablar de, no sé si fue de hombres, mujeres y viceversa, o de la isla de las tentaciones, junto con el razonamiento clínico, dije, es que, vamos, no puede haber una combinación mejor para explicar temas cotidianos del día a día, que al final son los que te hacen un poco también reflexionar sobre qué haces tú, hacia dónde quieres ir, ¿no? Y bueno, bromas aparte, yo, vaya, aprendo muchísimo contigo. Muchas gracias por este ratito con nosotras, por darle otra visión a nuestro podcast y estás invitadísimo a participar en todos los episodios que quieras. Vamos, como si quieres proponer tus nuevos temas, traer a compañeros conocidos tuyos, nosotras encantadas, de verdad, que has hecho una aportación preciosa y súper, súper valiosa. Espero que muchísima gente escuche este podcast y, vamos, este capítulo sobre todo, y se vaya con las mismas reflexiones que nosotras. Yo la verdad que agradeceros la ocasión. Me pillasteis esta mañana de refilón y la verdad es que os agradezco enormemente que hayáis podido retrasar el comienzo del podcast, ¿no? Y sobre todo agradecer las palabras tan bonitas que me dedicáis. La verdad es que si bien os lo agradezco, creo que ese pensamiento reflexivo que decía Mercedes y que idealizaba Sean a lo largo de sus libros es lo que también me ha hecho que pueda estar hablándoos ahora mismo de este tipo de cosas, ¿no? Y reflexionar sobre la práctica. Y sobre todo rodearte de gente que ha podido ser mentora en un momento determinado o que me ha guiado a lo largo de la disciplina. Creo que todos y todas necesitamos tener esa posibilidad de tener a nuestro lado alguien que sea un mentor o una mentora y que nos ayude, ¿no? Que nos influencie y que nos haga pensar sobre la propia disciplina. Yo creo que es lo más maravilloso. Lo que estáis escuchando de mí es el conjunto de muchas incorporaciones de muchos compañeros y compañeras y sobre todo 2, 3 personas como muy claves que han influenciado mucho en mi forma de pensar y mi forma de contemplar la disciplina, ¿no? O sea que de verdad yo estoy encantado por lo que me habéis dicho y de verdad yo creo que las alabanzas son para vosotras, que estáis haciendo algo que realmente es chulísimo y que mantenéis en el tiempo, sobre todo que eso es lo más importante. Sí, aquí vamos ya con esta cuarta temporada y espero que tengamos muchas más. Pues nada, agradeceros a los tres enormemente que estéis aquí a esta hora y bueno, que sirva este podcast un poco pues, para dar ese impulsillo también, tocar corazones, cabezas, reflexionar y que nada, nos vemos en breve. Muchas gracias por venir, por Muchas estar gracias. ahí, a dormir y buenas noches. Gracias. A todo el que nos Buenas escuche, noches. feliz día de la terapia ocupacional. Eso, feliz. Y Ahí que podamos está, celebrarlo un igualmente. montón de veces más. Adiós. Adiós. Chao, chao. Neuroconciencia, del caos a la sinergia.